Pero quiero traerlos hoy a la palabra del Señor, al Salmo 147, para que usted conecte entonces con la historia de la familia y conecte también con el hecho del milagro que ha ocurrido. Quizás muchos me oyeron mencionar, el hermano Emilio está enfermo, el hermano Emilio está en el hospital, el hermano Emilio, etc. Pues sí, hermanos, me fui de vacaciones con mi esposa el año pasado, el 15 de marzo, y vamos a hacer un recorrido hacia la Florida. 15 de diciembre, yo 15 de marzo, no, perdón, 15 de diciembre, viste, gracias, amor. Mi esposa Carolina, para los que no la conozcan, por favor ponte de pie para que te conozcan, ella va a ser la predicadora de la semana que viene. Salimos de viaje y nos lanzamos a 24 horas en carro. ¡Qué maravilla! Ay, Dios mío, fueron 3 días. 3 días de viaje para nosotros con los niños. Y cuando yo salí de Montreal me sentía un poquito débil, pero yo pensaba que era una gripe común. Pero cuando llegamos a la Florida y hacíamos nuestras actividades, comencé un ligero sangramiento en la nariz, y del sangramiento en la nariz pasó a un sangramiento continuo, y tuvimos, después que habíamos terminado nuestras actividades, regresarme, y eso era un mar de sangre mientras veníamos 12 horas de carretera sangrando, y yo pienso que ahí comenzaron los primeros milagros. El primer milagro creía que era que estaba desangrándome y no sabía ni por qué era, y no podía detenerme en los Estados Unidos porque no tenía seguro como para poder atenderme en los Estados Unidos. Entonces tuve que llegar aquí a Montreal en un día martes, después del 31 de diciembre, un día martes, creo que fueron 2 de enero, ¿no? Sí, el 2 de enero más o menos llegamos. Y cuando llegamos, yo llegué temblando. Yo llegué con el carro temblando porque no tenía fuerzas. Pudimos haber tenido cualquier tipo de accidentes en el camino por causa de eso, y no ocurrió. Llegamos, pero entonces cuando llamamos para ser atendido, no nos fuimos a la emergencia porque estábamos preocupados de tener que esperar muchas horas en la emergencia, y pedimos la cita y nos dicen, no, solamente se le puede atender el sábado. Entonces imagínense, miércoles, jueves, viernes, en casa, tratando de mantenerme bien hasta el sábado, que fue la atención. Apenas nos atendieron, la respuesta fue, es solamente un sangramiento, esa es una cauterización y ya se acabó. Así que no se angustien, no es nada malo. Claro, cuando nos llevan al hospital es cuando nos enteramos de que todos mis órganos habían colapsado y que nadie sabía qué era lo que tenía. Entonces eso era una locura, porque ellos intentaron hacer todo, pero yo estaba más del lado allá del río que del lado de acá del río. ¿Se comprende? Estaba más allá que de aquí. Ellos intentaron hacer lo que podían, y lo que nos dijeron fue, bueno, vamos a ver qué pasa. Hasta que dentro de todo lo que atendieron, para hacer más corto ese testimonio, fue cuando ellos me mandaron a Sacred Court para que me atendiera la unidad hematológica, oncológica. Cuando vi la palabra oncológico, yo dije, ay, susto, dice oncología. Y efectivamente, el doctor me chequeó y descubrieron un melioma múltiple, que traducido coloquialmente es cáncer en la sangre. Y cuando yo llego allá y me dicen eso, yo me quedo así, y entonces después se desata el fallo renal, una pulmonía y una infección estomacal al mismo tiempo. Y como que bueno, si no me había matado todo el viaje del camino, ahora me iba a matar de entrada las 3 cosas que ocurrieron en el principio, al inicio de entrar a la emergencia. Así que fueron horas allí y pasaron cosas muy fuertes, ¿no? Es estar solo en esa habitación, es escuchar que los doctores, en lugar de darte ánimo, los doctores van directamente al grano. Usted quizás no va a salir de aquí, usted quizás no hable con su familia, está listo. Hable. Y uno ya ahí, cuando uno está ahí, uno se hace la pregunta, ¿y ahora? Y mis hijos, y mi esposa, y el trabajo, y los proyectos. Y uno se hace todas las cantidades de preguntas que uno quisiera responderse de inmediato, porque son segundos de pensar. Esta es una enfermedad de la cual la hermana Dania se ha levantado tremendo, porque lo padeció y Dios la ha levantado de una forma extraordinaria.
La hermana Marisela también está pasando por una situación de cáncer tremenda y Dios la ha fortalecido y ha pasado por una situación. Nuestro propio pastor Manuel pasó por situaciones de células cancerígenas y está en su batalla también. En esta congregación hay mucha gente que está en su batalla, pero yo soy de los que pensaba que me estaba cuidando, estaba comiendo sano, estaba comiendo bien y estaba haciendo todo lo posible por estar bien. Sorpresa. Y uno se hace la pregunta, Señor, ¿y entonces? Estoy tratando de hacer lo que es agradable a ti y me das la sorpresa. Bueno, qué bueno es Dios. Es lo único que puedo decir, qué bueno es Dios. Una de las cosas que me ha gustado de haber pasado por esta sorpresa de Dios ha sido exactamente lo que hoy he disfrutado y por eso quiero públicamente agradecer. El video está listo, es para saber. Ok. Entonces, lo que quiero agradecerle a ustedes es el amor que ustedes tuvieron durante el periodo de mi enfermedad al inicio y el que han seguido teniendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque no se imaginan lo agradable que fue cuando Dios, cuando yo veía a los hermanos que aparecían en la zona donde no podían entrar con sus mascaritas así. Hermano, vino a orar por usted. Se iban. Y decía, Dios mío. Yo todavía con mis medicamentos no podía ni reaccionar. Pero el hecho mismo de que hayan estado algunos de ustedes allí que entraron clandestinamente, oraron por mí, se fueron, eso era yo llorar y yo llorar porque sentía el amor y el respaldo del Señor. Allí muchos de ustedes prepararon alimentos, muchos de ustedes hicieron que sus esposas llegaran y entraran. Porque yo sé que muchos fueron en pareja, pero entonces me decían, allá está mi esposo esperándome, tranquila, tranquila. Llegaban así, pero era hermoso ver que todos se pusieron de acuerdo y de que todos... hay una frase en mi país que se dice, me cayeron en callapa. Es decir, cayeron todos a ayudarme a estar allí conmigo y a respaldarme, a respaldar a toda la familia. De verdad, gracias. Así que quiero, por favor, aplaudan a ustedes mismos, por favor. Por favor. Gracias. Porque de todas las cosas que pasan en esta iglesia, hay una característica que es tremenda. Que nosotros podemos estar peleados. Pero cuando hay que responder como hermanos, respondemos como hermanos. Y miren, se nos olvidan los problemas que tenemos y podemos abrazarnos. Y de verdad, eso es el amor del Señor. Eso es el amor del Señor. Estoy agradecido de todo lo que ustedes hicieron durante estos días. No, ¿qué palabras tengo que decir? Solo gracias. 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 Y no solamente me trajeron a la vida con las atenciones, me trajeron a la vida con sus oraciones. Pasó algo extraordinario que yo, por eso quería hablar un poquito. Nosotros como familia venimos de Venezuela, de la ciudad de Caracas, de una iglesia que se convirtió allá como una iglesia icónica dentro de lo que es el país. Y lo tremendo es que nosotros cuando nos vinimos con una visión y nuestra visión era establecer centros comunitarios. Esa es la visión que siempre hemos tenido. En Venezuela se le dice fundaciones. O ONGs. Esa es la visión que Dios nos dio como familia, porque ese es nuestro llamado como familia. Nuestro llamado siempre ha sido ir a los lugares y ver dónde hay una necesidad y empezar a generar algo para esa comunidad. A mí Dios no me llamó a formar una iglesia. Ese no es el llamado que yo tengo, a formar una iglesia, un templo. Ni tampoco me mandó a formar un grupo que esté en el púlpito haciendo cosas en el púlpito. Ese no fue el llamado de Dios para mí. El llamado de Dios para mí fue formar ¿qué? Organizaciones no gubernamentales. Ese es el llamado que yo lo tengo clarito. Es decir, en mi mente y en mi corazón está. Cuando yo recibí ese llamado, yo era un adolescente de 15 años. Pero yo no entendía nada. Yo lo único que sabía era tocar en la iglesia, cantar en la iglesia, hacer cosas. Y a veces Dios me decía, tú vas a hacer esto. Y yo decía, yo no entiendo. Y Dios se encargó de ir preparando el camino para que yo pudiese entenderlo o para que yo pudiese comprenderlo. Y una de las cosas que Dios utilizó fue precisamente volver a la palabra del Señor. Entonces quiero pedirle que lea conmigo el Salmo 147, porque fue el Salmo que de alguna forma como familia el año pasado decidimos tomar como algo que Dios nos quería decir para el próximo año. En este caso, el año 23, Dios nos dio una palabra para el siguiente año. ¿Sí? Y el Salmo 147
va a conectar precisamente con lo que hoy estamos celebrando, porque hoy estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, pero también estamos celebrando el hecho de que esta iglesia sigue creciendo, que se marcan 39 años, pero que son más de 39 años. La iglesia de donde nosotros venimos en Venezuela está cumpliendo 70 años, pero cuando, igualmente como lo acaba de hacer la hermana Esther, tiene 70 años en la parte oficial cuando lo presentan, pero tiene otros como 15 años atrás, más atrás de todo lo que comenzó previo a que se pudiera hacer oficial esos 70 años. Así que son más de 70 años como la iglesia creció allá. Entonces, las iglesias, las organizaciones, siempre celebran el hecho de que somos una comunidad, todos somos una comunidad de familias que hemos conocido al Señor, hemos conocido a Dios y estamos gozosos, estamos felices de unir toda esta multiculturalidad, que es la multiculturalidad regional, que es la multiculturalidad nacional e internacional, que al final las iglesias son eso. Un conjunto de personas que vienen de diferentes culturas, de diferentes formas de pensamiento, pero que los une Cristo. Porque al final tenemos una sola sangre, la sangre de Cristo es la que nos une. Su amor, su gracia es la que nos sostiene. Entonces el salmista comienza de esta manera y vamos a leerlo juntos. Dice, alabado sea el Señor. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, por si acaso la versión no coincide con algunos, pero ahí va. Dice, alabado sea el Señor, qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, qué agradable y apropiado. El Señor reconstruye a Jerusalén y trae a los desterrados de vuelta a Israel. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. ¡Qué grande es nuestro Señor! Su poder es absoluto. Su comprensión supera todo entendimiento. El Señor sostiene a los humildes, pero derriba a los perversos y los hace morder polvo. Canten su gratitud al Señor, al son del arpa. Entonces, y entonen alabanzas a nuestro Dios. Él cubre los cielos con nubes, provee lluvia a la tierra. Él hace crecer la hierba en los pastizales de los montes, da alimento a los animales salvajes y alimenta a las criadas del cuervo cuando chillan. No se complace en la fuerza del caballo ni en el poder del ser humano. No, el Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Glorificad al Señor, oh Jerusalén. Alabad su nombre, oh Sión, pues Él ha reforzado las rejas de tus puertas y ha bendecido a tus hijos que habitan dentro de tus murallas. Envía paz por toda tu nación y te sacia el hambre con el mejor trigo. Envía sus órdenes al mundo. ¡Qué veloz corre su palabra! Envía la nieve como lana blanca, esparce la escarcha sobre la tierra como ceniza. Lanza el granizo como piedras. ¿Quién puede resistir su frío congelante? Luego, a su orden, todo se derrita. Envía sus vientos y el hielo se disuelve. Dios reveló su palabra a Jacob, sus decretos y ordenanzas a Israel. No ha hecho esto con ninguna otra nación. Las demás naciones no conocen tus ordenanzas. Alabado sea el Señor. ¡Wow! Aquí estamos viendo a un escritor, estamos viendo a un cantante, estamos viendo a alguien, a un poeta que está escribiendo algo, pero está refiriéndose a tres cosas importantes. Se está refiriendo a cómo él está sintiéndose en relación a su pueblo, pero está escribiendo y describiendo dos cosas. Está describiendo el corazón de Dios hacia su pueblo y está describiendo el corazón de Dios hacia ¿quiénes? Hacia los malvados y hacia aquellos que están realmente acercándose a Él. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que no nos damos cuenta que estamos metidos en un sistema todo extraño, que todos nosotros estamos metidos en unos sistemas bien raros. Y yo se lo voy a describir de esta manera. Así lo escribí mientras yo estaba meditando, escribí esto. Miren, tenemos una educación viciada por la política y los intereses numéricos de los estados.
pocos países comprenden la batalla que está librándose a nivel global, donde la inclusión pareciera ser exclusivista o exclusiva, o vamos a decirlo así, la inclusión es exclusiva. Y donde los estudiantes cada vez se vuelven menos competitivos ante aquellos que eligieron la autodidaxia y el homeschool. ¿Por qué? Porque ya las escuelas no tienen prácticamente nada que enseñar, sino empiezan a entretener a nuestros alumnos para que vayan perdiendo la a esas cosas que son claves para nuestro crecimiento. Simple y llanamente se nos mantiene entretenidos con actividades y nuestros muchachos, en vez de aumentar la creatividad, la pierden. Los jóvenes se aburren en los salones de clase, y no es solamente en los colegios, en los colleges, en las universidades. Los jóvenes se aburren porque muchas de las cosas que están diciendo los profesores las están diciendo desde la altura del siglo pasado. Es decir, la clase magistral donde el maestro cree que va a enseñar al alumno. No sé si está conmigo. Y ya no, ahorita ningún profesor puede pretender creer que va a enseñar al alumno si ni siquiera se ha formado para entender que los alumnos a veces tienen más información que el mismo profesor. Ahora el profesor tiene que cambiar su perspectiva de enseñanza y entender de que más bien al profesor le va a corresponder ayudar al alumno a cómo poner en orden las ideas que ya sabe y darle de alguna forma un propósito a esas ideas, o ayudar al alumno a que él pueda darle propósito a las ideas que tiene. Así que ahorita estamos en una decadencia de la educación. La segunda decadencia que tenemos más tremenda y más fuerte es la decadencia financiera. Yo creo que más que nunca es evidente que ahorita estamos en una situación donde las finanzas de todo el mundo nos mantienen esclavos a la deuda. No hay persona aquí que no esté metido en una deuda. Y si usted no está metido en una deuda, lo felicito. Lo felicito si usted no está metido en una deuda. Pero aquí todo el mundo está endeudado. Y no está endeudado porque usted lo quiera, realmente. Está endeudado porque el sistema financiero está creado para que todos nosotros estemos endeudados. Pero hermano, ¿por qué usted cuenta eso cuando estamos leyendo la palabra? Porque es que esa era la realidad donde este salmista está cantando. El pueblo había sido llevado cautivo fuera de Israel. Y por primera vez ellos estaban volviendo a su tierra, y el salmista ya está cantando aquí diciendo: oye Señor, tú vas a ayudar a los desterrados de Israel. Es decir, para que podamos entender la historia, porque muchas veces venimos a la palabra y no conocemos la historia que está detrás de la palabra. El pueblo de Israel tiene una larga data y de repente se divide en dos reinos. Se divide en el reino del norte y en el reino del sur, cuando era la época de los reyes de Israel. Acuérdense que reinó David, después vino Salomón, pero después el hijo de Salomón se puso bravo, quiso poner impuestos que no eran los que la gente quería, que el pueblo quería, y se divide el reino en dos. Y cuando se divide el reino en dos, quedan reyes del norte y los reyes del sur. Cuando se quedan los reyes del norte, hacen lo malo delante de Dios, y Dios permite entonces que los asirios, la zona de Siria del norte, venga a ellos y los lleven cautivos. Y por eso es que desaparecen las tribus del norte. Y luego queda el reino del sur, que es el único que tuvo la mayor cantidad de reyes que siguieron a Dios. Y los reyes del sur entonces, en un momento dado, por su conducta, también fueron castigados por Dios, y ellos fueron llevados a Babilonia. ¿Están conmigo? Hacia los persas. No confunda a los sirios con los persas, aunque se parezcan muchas cosas de ellos, pero son distintos. Y se los llevan cautivos, pero después de cierto tiempo ellos regresan. Este salmista empieza a cantar acerca de la maravilla de poder volver y ver con sus ojos cómo Dios está reconstruyendo. Dice: el Señor reconstruye a Jerusalén. El Señor trae a los desterrados de vuelta. Ahora, la canción no sabemos si la escribió cuando ya estaban volviendo, o lo estaba diciendo como un acto de fe de que algún día volverían. No sé si me explico. Y él está cantando y está diciendo: algo va a pasar con esta nación. Algo va a pasar con este país. Y ahorita estamos ante una situación donde muchos de ustedes salieron de sus países porque querían una mejor calidad de vida, y cuando llegan aquí se dan cuenta
que Canadá está tan igualita como cualquier país latinoamericano. Aunque a la gente le guste ver la parte bella, Canadá está en una crisis y es una crisis fuerte, es una crisis política, es una crisis existencial, es una crisis en todos los aspectos de la sociedad y hay muchos que todavía están creyendo que Canadá es la misma que cuando llegaron hace 30 años o hace 26 años y todos los que vemos las noticias y todos los que de alguna forma nos estamos enterando, nos estamos dando cuenta que Canadá ¿para dónde va? ¿Quién sabe? Y si usted está en este país, como el salmista, usted tiene que empezar a comprender que solamente hay 3 cosas que resumen el mensaje del Evangelio de toda la Biblia, lo resumen, que es la respuesta de Dios a la crisis que hay ahorita en nuestras vidas. Número 1 es el amor, número 2 es la fe y número 3 es la obediencia. Si usted se va con esos 3 puntos a su casa bien claros, usted va a entender lo que significa que en medio de esta crisis, la única solución que Dios da son 3 palabras. ¿Cuáles son? Amor, fe y obediencia. Dígale que está al lado. Amor, fe y obediencia. No se te olvide. ¿Por qué le digo que es amor? Bueno, Juan 3:16, ¿qué dice? A ver, usted que se lo sabe, repítalo. Porque de tal... Wow, bien, se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién amó? Dios. ¿Pero por qué? Dice las razones. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Es decir, que el amor es dar. El amor no tiene nada que ver con sentimientos. El amor no tiene nada que ver con oxitocina. Bien que la asocian, que la oxitocina es parte de la reacción física química. El amor de Dios y el amor que Dios quiere que nosotros aprendamos no es el amor sensual que tiene esta forma de estilo de vida social, sino que el amor es una decisión. ¿El amor es qué? Una decisión. De tal manera amó Dios que dio. Es decir, que cuando Dios ama, Él está tomando la decisión de amar. Amor no tiene que ver con lo que yo siento. Amor tiene que ver con lo que yo elijo y decido sentir. ¿Sí o no? ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, una de las 3 cosas que usted va a encontrar en la Biblia y que son en múltiplos de 3, igualito, es que Dios nos da 3 formas y se resumen para expresar el amor. Número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. Busque por allí Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Una de las cosas que Dios nos invita a hacer como hijos es que nosotros podamos realmente amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo. Y esa es una de las respuestas de Dios ante lo que está pasando alrededor de nosotros. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todo nuestro cuerpo. Pero en esta versión lo dice de esta manera, dice así: escucha Israel, el Señor nuestro Dios solamente es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es interesante que ahorita, actualmente, se está hablando de que el cerebro no es el único que tiene neuronas, sino que el corazón tiene neuronas y los intestinos tienen neuronas. Y entonces ahora eso es todo el tiempo, están hablando por las redes de que ahora están descubriendo que entonces tenemos neuronas en el cerebro, pero también tenemos neuronas, es decir, recuerdos en el corazón. Cuando hacen trasplantes médicos, también hay recuerdos que se van con esa persona o con ese órgano, se van hacia la persona que está recibiendo el trasplante. Y ya hay casos demostrados de que ocurren, que los recuerdos de esa persona quedaron en aquella persona que recibió el trasplante. Y el cerebro en el intestino es increíble porque precisamente todo el mundo habla de las ¿cómo se llama? Hormonas de la felicidad, y la mayoría se producen en el intestino.
antes de llegar al cerebro, comienza en el intestino. Entonces ahora uno entiende por qué dice por allí la frase de que el amor comienza en la barriga o en la comida. o uno escucha frases que antes uno lo decía de forma coloquial, las maripositas en el estómago. Ay, cuando estoy enamorado. Ay, con razón. No es que se enamoró, es que tiene la hormona de la felicidad alborotada. Y por eso es que siente que está en el intestino. Es decir, hay cosas que están pasando que uno no las entiende. Y dentro de todo lo que están descubriendo ahora, cada vez más lo que vemos es cómo se demuestra que la Biblia es fiable. La Biblia es más fiable que el periódico de mañana. Y como la Biblia es más fiable que el periódico que mañana, entonces yo puedo entender que hay algo que está ocurriendo aquí en mi vida que me hace a mí o me da la garantía de que lo que están diciendo y lo que estoy celebrando hoy, que la resurrección de Jesucristo es verdad, es algo que es totalmente certero y verdadero. Porque ¿cómo podemos imaginarnos o cómo podemos celebrar a alguien rodeados de una mentira? Y de esto se trata el hecho de que, número uno, Dios quiere que comprendamos que Él nos ama. Pero una de las cosas que nos demanda es que lo tenemos que amar a Él. Y nos demanda no como el que está pidiendo como un mendigo el amor, sino que está diciendo, mira, yo estoy dispuesto a hacer esto por ti. ¿Qué te impide a que tú me ames como yo te he amado? Porque la segunda cosa que nos pide dentro del marco del amor es que ama a tu prójimo como ¿quién? ¿Como quién? Porque ese es el segundo punto dentro del mismo punto. El amor no es solamente el hecho de que la gente vuelva a Dios, es que la gente ahora tiene que volver otra vez a sí mismo. Necesito reconocer que muchas de mis cosas que yo he hecho en esta vida ha sido poniéndome a mí quizás de último lugar. Y no estamos hablando del egoísmo cuando una persona no quiere amar a otros, sino que es imposible que ames a tu pareja cuando tú no te amas a ti. Es imposible que ames a tus hijos cuando no te amas a ti. La persona da de lo que tiene. ¿Cómo puedes dar de lo que no tienes? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo puedo decir que amo a alguien cuando yo mismo descuido mi cuerpo físico? Cuando yo estoy atravesando esta enfermedad, yo me pongo a revisar. Me digo, ay Dios mío, ¿cómo estaré tratando a Carolina? Porque muchas veces nosotros nos descuidamos en lo personal. Descuidamos nuestra atención, nuestros pensamientos, descuidamos lo que estamos haciendo y lastimosamente, al descuidarnos a nosotros mismos, dejamos de darle a otros lo que otros realmente necesitan. Y esto es tan importante porque el Señor nos dice que volvamos a Él con corazones realmente sinceros, que vengamos a Él con cánticos. Pero todas esas palabras no son otra cosa que terapia para nosotros. Cantar es una terapia de Dios para que saques lo que llevas por dentro. Orar es una terapia de Dios para que te sientes y por un momento te olvides y puedas pensar que hay algo que está mucho más arriba que tú, para que dejes de pensar en las cosas que no puedes ver y empieces a acercarte a Dios de todo corazón. Un papá le dijo a su hijo, mira aquel avión que está allá. Y el niño mira hacia arriba, ve el avión y dice, papá, es pequeñito, papá, mira el avión. Y dice, sí, es pequeñito. Y después agarra al niño y se lo lleva al aeropuerto y le enseña, mira, ese es el avión que tú estabas viendo. Y él escucha las turbinas. Y escucha todo y ve, papá, pero esto es muy grande. Sí, este es el mismo avión, el que tú estabas viendo volando allá, es este. Y así mismo, como tú estás viendo el avión, así es la gente con Dios. Cuando la gente está alejada de Dios, lo ve pequeñito. Casi su ruido ni lo percibe, no percibe su voz, no percibe nada, porque está alejado de Dios. Pero cuando una persona está cerca de Dios, percibe la fuerza de su voz, percibe el poder del amor de Dios, percibe cómo Dios se puede acercar y abrazarlo y cubrirlo y sostenerlo. Pero cuando uno está lejos de Dios, no vas a sentir ganas de orar, no vas a sentir ganas de buscar la palabra de Dios, no vas a sentir nada de eso. Porque la gente lejana a Dios nunca va a poder disfrutar de los beneficios que Dios da. Pero una vez que nos acercamos, vean lo que dice el verso siguiente
del que estamos leyendo. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontraste las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. Es decir, cuando Dios le habló al pueblo de Israel, le estaba diciendo, te voy a llevar a un país que es próspero. Te voy a llevar a un lugar donde hay abundancia, pero que no se olvide tu corazón cuánto te amo. Que no se olvide tu corazón que yo te amo no por lo que tú me das. Te amo porque yo te elegí primero. Si hay algo que tienes que comprender es que el Señor te ama no por lo que tú le das. Dios no te ama por lo que tú haces por Él. No te está amando por lo que tú puedas tener. No existe nada en ti que tenga la suficiente altura para que Dios lo reciba como si fuera un pago por los servicios de Dios. Dios no es un dépanneur, es decir, no es un abasto, no es un kiosco. Usted no puede pretender creer que por lo que Dios hace, lo que usted hace va a pagar algo. Porque lastimosamente estamos viviendo también la decadencia religiosa. ¿Cuál es la decadencia religiosa? Que todo el mundo corre hacia Dios como si Dios fuera un abasto o un supermercado. Que podemos tener un Dios a la medida al cual le podemos pedir lo que sea. Quiero casa, quiero carro, quiero vehículo, quiero un buen puesto, quiero un buen trabajo, quiero todo. Y Él tiene que ser el Dios supermercado. Dígame qué quiere. Y lo más triste es que todavía la gente dice, ¿por qué Dios me está haciendo pasar por esto? Y cuando la persona tomó la decisión, no le preguntó a Dios cuando se involucró con la persona con la cual ahora está peleando y que se quiere divorciar. A veces la persona tomó la decisión y ya la está haciendo y entonces está llorando y está siendo culpable a Dios de las decisiones que la persona tomó. Porque hay tanta maldad en el mundo. Yo escucho eso a cada rato. Tanta maldad. Ay, tanta maldad. Dios ve la maldad. Ay, ¿cómo Dios va a ser así? Y no es que me esté burlando. Pero sí me estoy burlando. Porque somos ridículos. Todos nosotros. Me meto yo. Quizás usted no, quizás. Perdóneme decirle. Pero es que a veces somos ridículos porque queremos hacer culpable a Dios de todas las cosas que nos están ocurriendo y no nos queremos hacer responsables de que no podemos amar a nadie si no nos amamos a nosotros mismos. Y muchas de las cosas que estamos sufriendo es porque tomamos decisiones que nos están afectando a nosotros mismos. Estamos dejando de cuidarnos, estamos dejando de pensar, estamos dejando que otro nos diga cómo leer la Biblia, estamos dejando que otro nos enseñe cómo tenemos que comportarnos en nuestra vida. Y empezamos a descuidar nuestra propia vida devocional, es decir, nuestra propia intimidad. Pensamos que solamente porque quizás estamos en algún culto o vamos a alguna actividad religiosa, ya, cumplí con el Señor. Marqué tarjeta. Marqué la tarjeta, ya cumplí. Fui el domingo a la iglesia, me tiene que ir bien toda la semana. Entonces empezamos a jugar el horóscopo bíblico. El horóscopo bíblico es cuando la gente empieza a agarrar la Biblia solamente para que le diga cómo le va a ir hoy. Déjame ver. Horóscopo bíblico, me va a ir bien.
Hoy amanecí y me salió el Salmo 91. Es que Dios me va a proteger. Hoy me salió el verso tal. Judas se ahorcó. Ay, Dios. Creo que me estoy comportando como Judas. Hoy mejor no salgo. Judas se ahorcó. Y agarramos la Biblia como si fuera un amuleto. Hasta los brujos usan la Biblia. Y la Biblia dice que los brujos no entrarán al reino de los cielos. No van a entrar. Entonces, si nosotros empezamos a evaluarnos como grupo de creyentes, nos vamos dando cuenta de que las iglesias están en también un problema bastante grave. Porque en vez de amarnos, pareciera que las iglesias fueran un negocio. Pareciera que las iglesias fueran unos pequeños emprendimientos donde cuando yo fallo en el mundo comercial o cuando yo fallo en el mundo del espectáculo y fallo en el mundo social, la iglesia es como mi consuelo. Bueno, ahí puedo ser líder por lo menos. Y a veces gente está dentro de las iglesias cumpliendo su sueño anhelado de que le den un púlpito para que la gente lo vea. Cumpliendo su sueño anhelado porque, oye, yo no gané el American Idol y déjame cantar para los poca gente que me aplaudan en el culto. Es decir, llega un momento y agarramos las iglesias como una especie de lugar donde yo quiero tener éxito, por lo menos de consuelo. El éxito de consuelo. Y no empiezo a darme cuenta de que la segunda cosa que Dios me dice, para yo amar a la gente, es que yo tengo que amar como Dios me amó. Lo dice ahí. Lo puede buscar en Juan, capítulo 15, versos 9 al 17. Vean nada más ese pasaje tan hermoso. Está diciendo algo que es espectacular. Miren, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo digo. ¡Qué bárbaro! Visto desde el contexto nuestro humano, uno dice, oye, sí, si te hago todo lo que tú digas, entonces sí me amas. Y si no lo hago, entonces ese amor es condicional. Pero es que esta es la diferencia entre Dios y nosotros. Que es que Dios es soberano. Dios no es demócrata. Dios no es socialista. Dios es rey. Y como Él es rey, y Él es creador, y Él es soberano, Él es Dios. Él no tiene el pensamiento de nuestra sociedad contemporánea, no. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Todos los sistemas autocráticos, todos los sistemas dictatoriales del mundo no se pueden comparar jamás a nuestro rey, porque es el único que le dio el aire que usted respira, el sol que usted se calienta. Por favor, imagínese que Dios le dijera, te voy a cobrar $1 por cada respiración que tú hagas. Mira, ya deben. Cada vez que respire te voy a cobrar $1. Mira, ya debe. Esther, paga. Imagínese que Dios le cobrara a usted por el aire que respira. Así que usted en esta tierra no se merece nada. Dígale a la persona que está al lado, usted no se merece nada en esta tierra. Dígaselo. No te mereces nada en esta tierra. Ni la ropa que llevas, dígaselo, no se lo merece. Dígaselo. Quítenle esa teoría del merecimiento. Me lo merezco. No, usted no se merece nada. Lo que usted tiene es por gracia, porque Dios lo ama. Dígaselo ahí, Dios lo ama. Nada. ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué significa? Que el que lo ama guarda sus mandamientos. Y aquí es donde está el problema, que es la crisis que tiene la parte religiosa y la parte cultural nuestra, que es el hecho de que la gente piensa que los mandamientos es porque Dios tuvo una pesadilla y quiso, ay, es que le tengo rabia a la gente, yo quiero que se mueran. Y nos puso los mandamientos como que, bueno, Dios es el aburrido. No, los mandamientos es Dios buscando la manera de que no nos hagamos daño. Eso es todo. Los mandamientos de Dios nacen es del amor de Dios. Pablo nos habla acerca de la ley, de que la ley es muerte, pero no diciendo que los mandamientos son muerte. La ley es muerte cuando tú estás basando tu vida en tus buenas conductas. Ay, yo me porté bien, porque ahora todo el mundo se porta bien. Mire, en todas las calles tú hablas con las personas, sean pastores, sean sacerdotes, sea lo que sea, y usted le dice, ¿cómo usted está? Yo soy una persona buena. Yo no le hago mal a nadie. Todo el mundo es un santo increíble. Nadie le hace mal a nadie en la calle. Pero resulta ser que la Biblia dice en Efesios 2, 8, 9 y 10 que dice, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esta fe no es de ustedes. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se la eche, se vanagloríe. Porque usted, aunque sea cristiano,
usted, la fe que tiene en Dios es producto de Dios mismo. Dios le pone la capacidad de que usted pueda confiar en Él. Eso es algo insólito. Por eso el segundo punto es ese. Dios nos ama, pero también Dios quiere que lo aprendamos a conocer. Y eso se llama fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa la palabra certeza? Es que usted está convencido. ¿Y cómo usted va a estar convencido si no pasa tiempo y si no investiga y si no busca los detalles? La gente piensa a veces que la fe es que yo voy a caminar como que ciego. Vamos a ver, no importa lo que me ocurra. Eso no es fe. La fe es que usted pueda conocer a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. El que busca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Esto es increíble. Es decir, el mismo escritor de Hebreos nos dice que tenemos que confiar en Él. Y el salmista que estábamos leyendo en el Salmo 147, él alaba al Señor por todas las cosas y dice, a Israel se le fueron revelados estos mandamientos. Pero el pueblo de Israel no lo supo entender. El pueblo de Israel en su época no supo comprender de que ellos eran escogidos por Dios para enseñar a las naciones. Y no quisieron enseñar a las naciones, sino que ellos se quisieron hacer igual a las naciones. Uno de los grandes problemas que tenemos en todas las iglesias es la comparación. Todos nos estamos comparando. Todos estamos comparándonos unos a otros. Uno de los grandes problemas que tenemos con las familias es lo mismo. Estamos comparando a nuestros hijos, estamos comparando a nuestras parejas, estamos comparando y la sociedad entera se nos va en puro comparación. Y una de las cosas que Dios quiere es que en vez de preocuparte por compararte, empieces a preocuparte por conocerte. Y para conocerte mejor, tienes que conocer al fabricante. ¿Cómo es posible que no te conozcas cuando has vivido casi 50 años en ese cuerpo? Casi 60, casi 80. Ya casi 100 y no te conoces. ¿Cómo es posible que no conozcas tus emociones? ¿Cómo es posible que no conozcas tus debilidades? Tú sabes bien lo que estás haciendo mal y sabes bien lo que estás haciendo bien. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Tiene que venir una enfermedad incurable para que reacciones? ¿Tienes que quedarte en la ruina y sin trabajo para que reacciones? Tienes que perderlo todo para volver al entendimiento y comprender que lo que Dios quiere es que seas su amigo. Porque dice, ya no te voy a llamar esclavo, yo te voy a llamar amigo. Y la tremendo es que la fe tiene que ver con amistad. La fe tiene que ver con que Dios quiere que lo conozcas. Usted no le daría la llave de su casa a alguien que no conoce. Usted no le daría los secretos más íntimos suyos a alguien que no conoce. Porque la fe requiere que confíes. Es decir, que pongas tu confianza y que entregues lo que tú más preciado tienes. Lo más preciado que tienes. Y la fe no es estar ciego en una religión. La fe es decidir conocer a Dios y entender cómo Dios piensa. No como piensa la religión actual. ¿Por qué cree usted? Aquí estamos todos juntos, pero somos tan diversos. A veces yo digo unas palabras y la gente se ofende. ¿Y por qué digo eso, hermano? Es que así lo dicen en mi país. Y después, ok. Y después descubres que hasta las palabras más sencillas se puede volver una ofensa a una persona. Y no es culpa de la persona, ni es culpa del ofensor. Es culpa de que no nos conocemos. Y cuando nos conocemos, ¿qué es lo que pasa? Ya sé por qué lo dijo. No, ya yo sé que él es así. Y ahí usted cuando se conoce es que puede tener confianza. Una de las cosas que hemos atravesado como Getsemaní ha sido eso. Todos los problemas que esta iglesia ha tenido, la mayoría, es porque no nos conocemos. Ni siquiera tiene que ver con que realmente haya habido un problema realmente grave. El problema es que no nos conocemos. Y es por eso que el Señor nos demanda a toda la iglesia ¿a qué? A que volvamos a la confianza, a que volvamos a creer,
a que volvamos a confiar el uno en el otro, a que la fe te hace conocer a Dios como Él es y no como te dicen que es. Que la fe te hace servir, te hace vivir. Aunque venga persecución, la fe te hace vivir. Una de las cosas que he experimentado con esta enfermedad es la misma que dice Job en el capítulo Job 20. Y es tremendo cuando Job está tratando de hablar y está compartiendo allí con sus, ¿cómo se llama? Con sus amigos, y sus amigos lo están acosando y lo están agarrando y le están diciendo un pocotón de cosas. Y Job llega a un punto donde le dice, oye, pero ustedes me persiguen. Ahora todo lo que yo estoy padeciendo es por culpa mía. Es decir, esta enfermedad es por mi culpa. Y Dios le está diciendo a todos que necesitamos ¿qué? Conocerlo. Job, cuando atravesó la carga y atravesó todo lo que se les estaba diciendo, entonces Job tuvo que decirle al Señor, Señor, mátame. Señor, ya basta. Job dijo tantas cosas porque la angustia, la enfermedad y todo. Pero la situación de Job, la historia de Job, es que un día Satanás iba pasando y Dios, no fue Job, no fue Satanás, Dios dijo, ¿has visto tú a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Y fue Satanás el que terminó diciéndole, claro, él está bien porque no, lo tienes rodeado, lo tienes cuidadito, pero déjamelo unos minutos para que tú veas cómo Job te va a negar, cómo él se va a apartar de ti. Ahora, ¿quién fue el que hizo la propuesta? ¿Y quién fue el que le hizo promoción a Job? Satanás. Dios. Y esa es la parte que muchos de los que están aquí no hemos comprendido y que tenemos que comprender todos. Dios quiere promocionarte. Pero muy pocos queremos pasar por la promoción de Dios. Porque cuando tú eres agradable ante los ojos de Dios, o cuando Dios quiere hacer algo contigo, Él te va a pasar, te va a ayudar a pasar por la situación que saque lo mejor de ti, pero que también saque lo peor de ti. No sé si me explico. Va a sacar lo mejor y va a sacar lo peor, va a sacar los dos. Porque cuando Él saca lo peor, es precisamente para que te des cuenta. Y esta era la envidia que cargaba por dentro. Eso es lo que he descubierto con esta enfermedad. Yo tenía envidia, wow, ay, qué vergüenza. Ay, soy un predicador y tengo envidia. Sí, tengo envidia. Wow. Tengo ira. No, pero si yo soy un hombre de Dios y leo la Biblia, pero tengo ira en el corazón. Y quiero matar a unos cuantos hermanos que me dan rabia. Ay, ¿eso está en mi corazón? Sí. Tengo guardado. Uy, aquí salió una espinita aquí de víctima. Todos son culpables, nadie me llamó. Ay, nadie me quiere. Porque a veces tenemos tantas cosas guardadas que las tenemos guardaditas. Las tenemos así escondiditas y somos cristianos. Y las tenemos guardadas aquí para que cuando salga alguien le voy a saltar lo que llevo por dentro. Y entonces viene la palabra del Señor y nos redarguye. Llega una crisis y nos saca a la luz toda la rabia que tenemos. Dígame cuando me iba con los muchachos a jugar baloncesto y íbamos a jugar baloncesto y estábamos todos jugando, ¡epa! Y todos veníamos de la iglesia, ¡qué bueno! Ya cantamos corito y de repente, ¡su madre! Y digo, wow, hermanito. Estábamos todos jugando baloncesto, pero se nos salían toda la grosería del mundo cuando estábamos jugando baloncesto. O se nos salía toda la rabia del mundo. Y entonces te vas dando cuenta de que nosotros todos nos metemos en una máscara porque no nos conocemos. Y cuando nos conocemos, a veces sentimos vergüenza. Y estamos yo rodeados de una sociedad que nos mantiene en vergüenza, en culpa, en ansiedad, en una sociedad que nos tiene impotentes. Muchos de los que estamos aquí lo que sentimos es un gran miedo. Un miedo. Y después de lo de la pandemia del 2020, más aún.
¿Cuántos están aquí sometidos a las pastillas? Increíble la cantidad de gente que están con los psicotrópicos porque no pueden ni dormir. ¿Cuánta gente que está aquí está angustiado porque no conciben el sueño en las noches cuando están en su casa? ¿Cuántos están aquí que ni siquiera quieren ver la televisión o quieren ver ciertos programas porque ya no quieren saber de malas noticias? Yo quiero estar en paz. Y desde un punto de vista, qué bello. Pero la Biblia es clara que así como existen pecados de acción, es decir, que una persona comete un error, también existe el pecado de ¿qué? De omisión. Es decir, cuando tú dejas de hacer aquello que Dios te está pidiendo hacer, por eso es la última palabra, ¿qué es lo que puede darte esperanza? La esperanza es obedecer. No hay esperanza para ti si no obedeces lo que Dios quiere decirte. Porque hay una gran diferencia entre la obediencia a una regla y la obediencia a un Dios que conoces. Son dos cosas distintas. Estaba viendo un programa con mi hijo y estábamos viendo a unas personas hablar. Y me gustó un ejemplo que dieron en la conversación. Porque decía, ¿qué espera un papá de un hijo? ¿Que lo obedezca o que lo honre? Piense por ahí por esa pregunta. Cuando yo escuché eso me gustó. Oye, ¿qué espera el papá de un hijo? Bueno, yo espero que me obedezca. Y entonces el comentarista dijo, pero es que obedecer, es que tú estás esperando que te den la orden para hacer. Es decir, tú actúas después de que te dan la orden. Pero la honra es que tú sabes quién te lo pidió. Y lo haces no por lo que te dijeron. Es más, antes de que te lo pidan, ya tú lo haces por él. Y hay una gran diferencia en obedecer a Dios porque lo conoces, a obedecer a Dios porque crees que te vas a ganar algo después que lo obedezcas. Son dos cosas distintas. Mucha gente dice, es que yo me porto bien para ir al cielo. Hermano, pórtese bien todo lo que quiera, pero va a ir al infierno igualito. El que confía en sí mismo para acercarse a Dios, ya tiene una paila preparada así con calientica, así bien calientica, aceitico de coco. La está esperando en alguna parte del infierno. ¿Por qué? Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Es decir, si tú estás confiando en ti para la salvación, ya estás muerto. No te vistas porque no vas. Pero si estás confiando en Dios para tu salvación, si has puesto toda tu confianza en el sacrificio que hizo en la cruz, en que Él murió, pero no solamente murió, que Él resucitó y que hoy lo estamos celebrando. Entonces ahorita cuando tengamos toda la mesa servida, ¡wow! Ahí vamos a celebrar y nos vamos a alegrar. Y vas a estar contento con quien está sentado a tu mano derecha y a tu mano izquierda, vas a estar feliz. Porque la persona que está a tu mano derecha y a tu mano izquierda es el resultado de que Jesús haya resucitado de la muerte. Si Jesús no hubiese resucitado, en vano fuera nuestra fe. Así está escrito en su palabra. En vano sería nuestra fe. Porque la obediencia, ¿qué es? Es una respuesta de agradecimiento. Busque Romanos 4:13, por favor. Romanos 4:13. Cuando nosotros entendemos que la obediencia tiene que ser una respuesta de agradecimiento, entonces comprendemos que las promesas que Dios nos hizo son promesas que se van a cumplir aunque nosotros no entendamos. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación ¿qué? Correcta con Dios, la cual viene por la fe. A ver, ¿tiene alguien otra versión? Si quiere, léalo. Ese mismo, Romanos 4:13, en otra versión. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Así es. Así que la confianza que usted ha puesto en Dios es la que la lleva a obedecer. No es la religión a la cual usted asiste, es la confianza personal. Ahora con esto vamos a ir cerrando. Hay 3 mensajes básicos que la Biblia tiene. El primero es mundial. Tiene que ver con toda la creación, el futuro de la creación y lo que es el mundo en su totalidad. Pero el segundo mensaje que hay en la Biblia es acerca de la familia de Abraham. De cómo él
pudo hacerse amigo de Dios y pudo levantar a su familia al punto que Dios le prometió a Abraham: voy a hacer que tus familias bendigan a la tierra entera y que se multipliquen más que la arena del mar y las estrellas del cielo. Pero luego vamos a ver el tercer y gran grupo de mensajes que usted va a encontrar en la Biblia, que son de individuos, personas como usted, como yo, que pasaron por momentos difíciles como usted y como yo. Por eso, cuando quiero cerrar y puse ese video que está allí, es porque así como usted y yo, nosotros pasamos, ese fue nuestra experiencia, nuestro resumen de estos últimos 2 años. Manuel, ¿le puedes dar play, por favor? A ver si se escucha. Este fue el resumen de cómo nosotros nos sentíamos y lo que estábamos haciendo. Súbele el volumen. Ay, no sé si se ve allá. Siempre recuerdo aquel día en que tú me encontraste, esa experiencia que yo jamás olvidaré. Fue mejor que viajar por el mundo en Miami, o como poco ganarme 10 Grammy. Mejor que sacarme una selfie en la Torre París, y escalar la montaña más alta y mirar el mundo desde allí. Nada podrá comparar si lo quiero decir, que cuando yo te conocí, Dios, algo de mí cambió. Cuando yo te conocí, Dios, entendí lo que pasó, pero pasó. En esos 2 años, para que puedan entender el video, que es el resumen de lo que nosotros vivimos tanto en el año 22 como 23, cuando estábamos en el hospital, el doctor me dijo que si el doctor que revisó mis exámenes en el año 22 hubiera visto el examen, hubiera descubierto mi enfermedad en el 22. Es decir, que yo venía con cáncer desde ese año, donde usted me ve sonriendo y feliz. Lo que quiero decir con esto es que Dios le está dando victorias a usted, quizás en lo financiero, quizás en su familia, quizás en todo. Pero si Dios le da lo bueno, ¿por qué no aceptar también las cosas que no son tan buenas a la vista suya, a nuestra vista? Dios nos puede dar cosas que nosotros creemos que estamos haciendo bien, pero hay cosas que usted no va a descubrir, que usted ni siquiera está enterado que están pasando alrededor de usted. Seamos todos agradecidos de lo que Dios nos ha dado, aun de que no entendamos lo que nos está pasando. Hoy me paro con mi familia a dar testimonio y alabar al Señor con la iglesia Getsemaní, porque estoy agradecido de lo que ustedes han representado para mi vida, pero también agradecido al Señor de que puedo dar testimonio frente a ustedes de que el Señor es real y que el Señor ha resucitado. Y yo soy un reflejo de que Dios ha resucitado y está vivo. Y si Él está vivo, nosotros también vivimos y viviremos.
Así que póngase en pie por un momento, por favor. Con esto vamos a ir cerrando. Póngase en pie. Y quiero pedirle, por un instante, con sus ojos allí cerrados, que piense qué está haciendo con el amor que Dios le está dando. Por un momento solamente cierre sus ojitos y piense por un instante qué está haciendo con el amor que Dios le está dando. Dios le ha dado un amor especial. Y de repente usted está preocupado es porque se quiere ir del país. O está preocupado es porque quiere empezar el nuevo negocio. Y usted está angustiado por tantas cosas y no se ha preguntado o no se ha sentado a pensar en cuánto Dios le ama. Y en este momento usted necesita comprender que usted está sumergido en el amor de Dios. Y el amor de Dios lo que quiere es ayudarlo a entender en quién debe confiar y en quién debe creer. Bájale un minuto la guitarra, por favor. ¿En quién debe confiar y en quién debe creer? Cierre sus ojos, por favor. Ni siquiera mire para acá porque es un momento en el cual yo quisiera que usted pensara en el Señor y que nada lo distrajera. Olvídese de los ruidos alrededor de usted, olvídese de todo y solamente piense en el Señor y dígale: Dios, aquí está, tu palabra dice que tú me amas. Pero hay momentos que yo no siento ese amor. Hay momentos en que yo no me siento abrazado por tu amor y yo necesito sentirme abrazado por tu amor. Necesito la confianza del amor que viene de ti. Es probable que en este momento ahorita, cuando piensas en el amor del Señor, piensa en esas cosas en las cuales Dios te ha demostrado su amor. Por un instante, tómate ese momento. Piensa en eso. Uno de los cantos que cantamos esta mañana decía eso, de que hasta aquí nos trajo el Señor. Hasta aquí te trajo Dios. ¿Cómo ha demostrado Dios su amor para contigo? Precisamente en un día de resurrección como este, mi mamá murió hace 4 años. Y cada vez que yo celebro el día de resurrección, también tengo que celebrar, o mejor dicho, sentir la pérdida que mi mamá tuvo hace varios años atrás. Muchos de ustedes han pasado por cosas muy dolorosas durante estos meses. Algunos han perdido a gente muy especial en sus vidas. Muchos han pasado por situaciones difíciles con sus matrimonios. Muchos han pasado por situaciones difíciles con sus hijos. Pero Dios en su amor ha estado allí y no te ha soltado. Por eso es que Dios quiere que ese amor que Él ha derramado sobre ti, puedas no solamente aceptarlo, sino que puedas también tú decidir amarlo. ¿Quieres decidir amar al Señor como Él te está amando? Quizá no estás comprendiendo la forma, pero Dios te está amando porque está quitando de ti ciertas cosas y está dejando que otras cosas nuevas ocurran. Pero es parte del mismo amor del Señor que te rodea y que te cubre. Muchos de los que están aquí también han pasado por situaciones en las cuales han tenido que creer y confiar aunque no entienden. Pero una vez más, vamos al segundo punto. Dios quiere que confíes en Él. Eso se llama fe. Y fe significa conocerlo. Fe significa que a pesar de las cosas que no entiendes, estás dispuesto a buscar lo que es esa respuesta a lo que no entiendes. La fe es dudar a veces, porque Dios permite que dudes para que busques las respuestas y termines de confiar plenamente. Y una vez que conozcas al Señor, entonces obedece. ¿Cuántas cosas te tienen que seguir ocurriendo? ¿Hasta cuándo vas a soportar esa carga? ¿Cuántas cosas tienen que pasar para que vuelvas al Señor o para que pongas tus dones y talentos al servicio del Señor? Lo ha dicho el pastor tantas veces, lo ha dicho los líderes que han pasado por aquí, lo dijo la hermana la semana pasada con respecto al desafío de ir a alcanzar a otros. Tenemos tantas cosas por hacer al Señor y hay muchas personas que están tan distraídas y el Señor quiere que obedezcas, no por obligación, sino porque lo conoces.